I'm Isra, and today I'm going to tell you about the future language. El futuro idiomático en inglés se utiliza para indicar eventos futuros como implicaciones de compulsión, determinación, necesidad u obligación. Sin embargo, el futuro idiomático se utiliza especialmente cuando se habla sobre decisiones previas al momento en el que se habla o cuando hay posibilidad de que algún hecho ocurra. Este futuro idiomático se compone de tres importantes elementos. El primero es el verbo to be, el cual significa ser o estar, el cual debe conjugarse, pero también debe estar en concordancia con el sujeto. El segundo es colocar el verbo go, el cual quiere decir ir. Este verbo debe de estar en gerundio junto a la partícula to. El tercero, más importante y último elemento, es colocar el verbo principal en su forma totalmente simple. Pero como sucede en todos los idiomas, la forma to be y going to ha sufrido algunas variaciones. Es por eso que también es muy común que esto se sustituya por la forma gonna. Por ejemplo, en la versión informal coloquial de la oración de Are you going to get married in July? Sería The jury gonna get married in July. Ambas formas son totalmente correctas. Para usar el futuro idiomático en oraciones afirmativas debe de estar compuesta con la siguiente estructura. Primero debe ponerse el sujeto, después el verbo to be conjugado, luego debe de estar el verbo go en gerundio, para después agregar la partícula to, para finalmente poner el verbo en su forma simple. Pero por otro lado, si el sujeto es pronombre y la forma conjugada del verbo to be se puede contraer, por lo tanto las combinaciones I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are se convierten en I am, you're, his, she's, its, we're, they're, respectivamente, pero además existe una contracción utilizada en el discurso oral en situaciones mucho más informales. De igual manera, la forma gonna también se utiliza en los textos escritos, generalmente entre comillas, para mostrar una pronunciación muchísimo más convencional. El formato de las oraciones negativas del futuro idiomático es bastante similar al de las afirmaciones, con la única diferencia de que en este se añade el adverbio de negación not entre el verbo to be y la forma del gerundio del verbo to go. Entonces quedaría primero el sujeto, después el verbo to be conjugado, luego el adverbio de negación not. Seguido de eso ponemos el verbo go en gerundio para después poner la partícula to, para finalmente poner el verbo en su forma simple. Pero igualmente existen formas contraídas, por lo tanto los pronombres sujetos en la forma conjugada del verbo to be se puede contraer y luego agregar el adverbio de negación. Por aquí les dejo una lista de los pronombres contraídos con el adverbio de negación not. O de igual manera se puede utilizar de la siguiente forma. Cualquiera de estas dos formas son totalmente correctas. Las oraciones interrogativas del futuro idiomático se forman invirtiendo el orden del sujeto y el verbo to be, manteniendo el resto de la estructura intacta. Por lo que quedaría primero el verbo to be, después el sujeto, luego el verbo go en gerundio para después agregar la partícula to, continuamente el verbo de su forma simple para finalmente agregar el signo de interrogación.
Paul is going to buy a car. I am going to greet her a ladder. We are going to fix date. You're going to stay here. She's going to hide a baby. She's gonna live. It's gonna rain. Paul is going not to buy a car. I am not going to write a letter. You aren't going to stay here. She isn't going to eat pizza. Is Paul going to buy a car? Am I going to write a letter? Es todo, muchas gracias.